Alejandro me pregunta, ¿tú ves algún sentido a la crítica que puede hacer la socialdemocracia del posmodernismo cuando ambos son producto del capitalismo tardío de la segunda mitad del siglo XX? Pues no estoy de acuerdo contigo. Yo no creo que sea un producto del capitalismo tardío. La socialdemocracia nace junto con la revolución industrial. El capitalismo tardío temprano da exactamente igual. ¿Por qué te descalifica? Suponiendo que fuera cierto que es un producto del capitalismo tardío, de lo que llamas capitalismo tardío, ¿por qué te descalifica el que seas producto de un hecho de tu historia, de tu momento histórico? Es una visión un poco morenista, ¿no? Ah, no, pero es que tú sacas eso porque tú estudiaste física occidental y la física occidental no me vale. Sí. Hablar del capitalismo tardío parece enormemente marxista. Me imagino que eres marxista. La socialdemocracia es la única visión de la izquierda que puede hacer seriamente una crítica del posmodernismo, porque en gran medida el postmarxismo, el marxismo gramsciano, el marxismo laclausiano, han adoptado los principios del posmodernismo como propios. ¿O que Foucault ya no es considerado un pensador dentro de la izquierda marxista? ¿O Derrida o Lacan? Sí son considerados pensadores dentro del posmarxismo. ¿Quién puede criticar los peligros del antinaturalismo, del antimaterialismo, del idealismo, del relativismo, del mundo del pensamiento posmoderno, mejor que la socialdemocracia, que es la única forma de abordar los problemas sociales que ha creado sociedades más felices, donde ha gobernado como debe gobernar? Porque el marxismo no hizo sociedades más felices en ningún lado. Y el libertarianismo tampoco, por cierto. El capitalismo laissez-faire. ¿Quién, si no la socialdemocracia, puede criticar con bases y con autoridad histórica la barbarie del posmodernismo y de sus amigos? Porque Podemos está subido al posmodernismo, porque muchos partidos comunistas están subidos al posmodernismo. Se lo decía yo todavía, lo comentaba yo hace poco, con un fenómeno que me parecía muy importante. Francia acaba de lanzar una ley en contra de lo que llaman no me acuerdo qué llama, la eduflación o esta forma que están utilizando las grandes empresas para ocultar la inflación, que es reducir el producto. No te aumento el precio, sino que te reduzco el producto. Y en algunos casos te aumento el precio y te reduzco el producto. Las barras que traían 28 rebanadas de pan ahora traen 26 y cuestan lo mismo. Reduflación, lo llaman en Francia. Y Francia acaba de sacar una ley diciéndoles a los productores de alimentos y en general a los productores de artículos para el consumo que tienen que anunciar las reducciones en cantidad en sus etiquetas. Porque claro, te das cuenta, y aquí me ha pasado, a mí me ha pasado con las barras de pan, por eso pienso en las 28 y 26 rebanadas. Porque de pronto te das cuenta que aquello traía menos de lo que traía antes. No ha aumentado el precio, sí ha aumentado, pero ocultamente, pero de manera oculta a través de la reduflación. Y Francia ha legislado contra ello. Y yo decía, mira, y el miniministro Alberto Garzón en funciones, que sigue cobrando sin hacer nada más que patear filetes, porque es lo que le gusta, y sentirse el portavoz de Greenpeace en el gobierno español, no ha abordado este tema. Como no ha abordado tampoco la casa de apuestas que sigue habiendo aquí, a 2 calles de donde está este estudio, en un barrio de trabajadores, donde los trabajadores, sobre todo los chicos bastante más jóvenes, no menores de edad, pero sí chicos muy jóvenes, van a jugarse el poco dinero que tienen todos los días. Y el miniministro patea filetes. Entonces, no me digas que la socialdemocracia no puede criticar el posmodernismo. Debe, y además lo ha hecho con enorme eficacia.